ministrando esta mañana, porque Dios te va a hablar como Padre esta mañana, en el nombre de Jesús. Amado Padre, gracias, Dios mío. Gracias, Papá. Gracias, Abba. Dios mío, gracias por tu pueblo, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, yo te ruego en esta mañana que estés tocando el corazón de cada uno de los hermanos que está acá. Padre, mira a tus hijos, así como tú me decías, como hijos ven a hablar esta mañana, en el nombre de Jesús. Padre, empieza a tocar los corazones, prepara los espíritus, Dios mío, en el nombre de Jesús. Desconéctate de todo lo que pueda cargarte ahora en tu mente. Despójate de toda preocupación, despójate de toda ansiedad. Ahora en el nombre de Jesús, conéctate con el cielo y con lo que Dios ha preparado de antemano para ti esta mañana. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, papá, porque va a hablarnos en esta mañana, Dios mío, y nos va a restaurar, nos va a transformar nuestras mentes, va a renovar nuestras mentes, Dios mío, nuestra forma de pensar, nuestra forma de verte, Dios mío, va a cambiarnos, va a transformarnos internamente, Señor, y también por fuera, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias. Amén. Te invito a que te sientes ahí en paz. Antes de ir a la palabra, yo quiero darle primeramente todo gracias a Dios por permitirme estar acá, y gracias a los pastores también. Gracias a Dios por su palabra, porque no quería, el día que me tocase hablar algo, o sea, ya me ha tocado en el grupo de alcance, ¿no? Pero hablar algo que no me haya sido revelado, algo que Dios no me ha cambiado mi forma de pensar y mi vida muchas veces, incluso en situaciones donde pienso que estoy en lo correcto y no es así. Entonces yo le quiero dar gracias a Dios por esta palabra, bajo el título, bajo la mirada del Padre. Es el título de la palabra en esta mañana. Y esta palabra te lleva a ti a analizarte como creyente, como discípulo de Jesús. Y por lo menos a mí me hace cuestionarme, me hace hacerme algunas preguntas. Como, ¿qué estamos haciendo que el Padre está viendo en nosotros? ¿Qué es lo que el Padre ve a través de nosotros? ¿Cómo actuamos como hijos, como discípulos? Para eso te voy a invitar a que vayas a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo Juan 5, 19, aleluya. ¿Ya? Dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo igualmente. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Dios mío santo. Gracias, Señor, por esta palabra. Dios mío, como dije ahorita, va a hablar a través del Espíritu Santo. Dios mío, nos va a restaurar. Dios mío, nos va a redarguir, Señor, nos va a instruir, Dios mío, para que caminemos, Señor, conforme a la voluntad de tu Hijo, Dios mío santo, para que tú recibas la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. No sé a ti, pero esta palabra a mí me dice algo. Esta palabra a mí me dice algo que dice, no puede ser el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Y qué es lo que hace el Hijo? ¿Qué vino a hacer el Hijo? Es la primera pregunta que tienes que hacer en esta mañana. Sabemos que Jesús vino para algo. O sea, Jesús vino para hacer las obras del diablo, ¿ok? Pero Jesús vino a modelarnos algo, vino a revelarnos algo que el Padre quería que nos revelara. Es la paternidad de Dios. Jesús vino a revelarnos la paternidad de Dios. Amén. Dice que no puede hacer nada sino lo que ve hacer. Dice, no vino a hacer nada por sí mismo. El Hijo vino a hacer la voluntad del Padre, vino a agradar al Padre. Jesús vino a agradar al Padre, a modelarnos la paternidad de Dios. Entonces, en el versículo 30, Juan 5:30, lo podemos ver. Donde dice,
No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La voluntad de quién? Del Padre. Amén. O sea, Jesús no vino a caminar conforme a sus deseos, conforme a su forma de pensar, conforme a lo que Él quiso hacer, sino que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Las obras de Jesús nos demuestran claramente lo que vino a hacer. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que captar esa imagen de Cristo. Tenemos que aprender a vivir como hijos, más como discípulos, pero como hijos de Dios, porque el título más grande que tenemos como cristianos es hijos de Dios. Cuando vino el Espíritu Santo sobre Jesús, que fue bautizado en Jordán, que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. No este es mi discípulo, ni es Dios mismo, sino es mi Hijo amado. Eso decía Dios de su Hijo. El Espíritu Santo, cuando vino sobre Jesús, hablaba de ¿qué? De su Hijo. Entonces, tenemos que caminar conforme a como Jesús nos enseñó, porque Jesús no está haciendo lo que Él le agrada. Entonces, nosotros como discípulos tenemos un Padre, o sea, como hijos, perdón, tenemos un Padre. Y la pregunta es: ¿qué quiere el Padre para ti? ¿Qué quiere el Padre que tú hagas? ¿Estás agradando al Padre con tu estilo de vida? ¿Estás haciendo lo que el Padre te dijo que hicieras? Si nuestro modelo más grande, que es Cristo Jesús, hizo la voluntad de aquel que le envió, que ahí lo dice en Juan, versículo 19, versículo 30, porque no vengo a hacer mi voluntad, sino la del Padre. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? ¿Estamos mostrando el carácter del Hijo? Si mostramos el carácter del Hijo, mostramos también el del Padre. Y bueno, quizás te preguntas: ¿cómo muestro el carácter del Hijo? ¿A través de quién? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo que estamos moldeando como discípulos es lo que nos ha sido revelado. O sea, por eso esta mañana tú tienes que cambiar tu entendimiento y cambiar tu forma de pensar. Como hablaba con una persona la semana pasada, me decía: no, esta es mi forma de pensar y nadie me la va a cambiar. Y está mal. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices a Jesús: yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador, tú no eres dueño de tu vida. Tú eres dueño del Padre. El Hijo te compró con su sangre preciosa. Entonces, tú no tienes deseo, no tienes voluntad, sino que tú estás sujeto a alguien. Pero Dios no es tan bueno que no te dejó solo. O sea, no te dejó hacerlo por tus propias fuerzas, sino que envió su Espíritu, el Espíritu del Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Podemos verlo aquí en Gálatas. Vamos a Gálatas. Gálatas 4. Del 1 al 6. Perdón, hermano, vamos a buscar un motivo aquí. Ya. Gálatas 4, del 1 al 10 dice: pero también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuantos éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y si Dios te dio el Espíritu de su Hijo, ¿qué está esperando de ti? Que actúes como el Hijo, que actúes conforme al Hijo hizo. Las mismas obras. Las mismas obras. Jesús no anduvo, Jesús no caminó y hizo lo que hizo por hacerlo.
porque ya yo soy Jesús y ya vine a hacer lo que no. Jesús vino con un propósito, aparte de modelar carácter de Padre, a enseñarnos cómo se hacía, qué obras hacer. Y a través de quién lo podemos ver, a través de los discípulos de Jesús. A través de los discípulos. Entonces, Jesús cada vez que sanaba a alguien, estaba haciendo algo, nos estaba enseñando algo. Que no era para que lo vieras y te quedaras ahí, sino para que también lo pusieras en práctica. Dice Juan, perdón, Dios siempre nos muestra un modelo de paternidad y ya vemos a Jesús. O sea, Jesús, como vino a modelar la paternidad de Dios, así hizo con sus discípulos. A veces vemos a los discípulos como simples discípulos, como bueno, los hijos de Dios, no, como los escogidos de Jesús, no. Jesús trató a sus discípulos como hijos también. Los cuidó como hijos. ¿Dónde podemos ver esto? En Juan 14. Juan 14, vamos a Juan 14. Versículo del 8 al 10. Jesús le dijo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Una vez más. Después en Juan capítulo 5 le está diciendo a sus discípulos, a sus hijos, el que no ha visto a mí, ha visto al Padre. Y las obras que ha visto hacer el Padre su obra. Pero también Jesús nos dijo que mayores obras que las que Él hizo haríamos. Entonces, Jesús no te está diciendo, Jesús no vino a hacer algo por hacerlo, sino para enseñarte a ti cómo se hacía, qué carácter deberías tener, a quién deberías moldear, cómo deberías actuar ante tus enemigos, ante el prójimo, qué deberías hacer, cómo predicar el Evangelio. Jesús nos enseñó todas esas cosas. Jesús anduvo entre la multitud. Y no solamente anduvo entre la multitud, sino que también nos enseñó a orar. Nos enseñó a comunicarnos con el Padre. Y para eso, dio su Espíritu, el Padre. Para que podamos clamar Abba. Sí. Como vimos en Gálatas, en Juan 14, 18, en el versículo 18, dice, no os dejaré, ¿ya? Juan 14, versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo Jesús, cómo se entiende que Jesús vino a vosotros? Dice que se iría y que no nos dejaría huérfanos. A través del Espíritu Santo. Porque Él sabía que cuando Él se fuera, no íbamos a poder hacer nada por nuestra propia cuenta, sino a través del Espíritu de Dios. Sino a través del Espíritu de Dios. El Espíritu del Hijo nos dice cómo vivir y qué obras debemos mostrar. Entonces, así fue con los apóstoles. Pero los apóstoles no se quedaron ahí, sino que trascendió también. Pero antes de ver cómo trascendió con los apóstoles, podemos ver varios ejemplos de que Dios siempre nos moldea, a través de alguien. Así como Jesús hizo con los apóstoles, sus hijos. Así Dios hace a través de una persona con nosotros. A través del Espíritu Santo, primero que todo, pero también a través de un hombre o una mujer de Dios, que nos enseña cómo debemos vivir.
Siempre mirando a Cristo, es lo primero. ¿Estás entendiendo con lo que te estoy diciendo esta mañana? Amén, amén, amén. ¿Cómo trascendió esto a través de los apóstoles? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pablo y de Timoteo. Vamos a Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 7. Amén. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice que eso que ha oído de él, que eso que ha oído de él y lo que ha visto. O sea, Pablo le estaba moldeando algo a Timoteo. Le estaba moldeando a Cristo. Pablo estaba moldeando a Cristo. Dice que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Siempre el apóstol Pablo llevaba a Timoteo a Jesús. No que le decía, mira lo que has visto de mí, ni dame a mí, no. Sino que, mira lo que has visto de Jesús en mí. Mira lo que has visto, hijo mío, mira lo que has visto de Jesús en mí. Entonces, en el capítulo 3, segunda Timoteo capítulo 3, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. En el versículo 9 dice: mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Pero tú, que has seguido mi doctrina, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, conducta, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y todas me ha librado el Señor. Dice: pero que tú que has seguido mi conducta y mi doctrina. ¿Qué conducta? ¿De qué conducta le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo? ¿De qué conducta? ¿De qué doctrina? ¿De qué propósito? Sabemos que la doctrina es la misma de Jesús. La predicaba por los apóstoles. Pablo no predicó nada que no fuera Jesús. Todo el tiempo hablaba de Cristo Jesús. Pues Jesús mismo fue quien se le reveló al apóstol Pablo. Así es. Amén. ¿Qué conducta aprendió Pablo de Jesús y le enseñaba a Timoteo? Lo que aprendió de Cristo. ¿Qué aprendió de Cristo? Sean mansos y humildes de corazón, una conducta de oración, una conducta de piedad. Amén. De santidad, de fe, una conducta de oración, pero sobre todas las cosas de obediencia. Lo importante es de obediencia. Porque sin obediencia no hay nada. Jesús siempre fue obediente al Padre. La obediencia es un punto clave aquí. Jesús siempre fue obediente al Padre y lo dijo: no vengo a hacer nada por mi propia cuenta, sino que vengo a hacer lo que mi Padre me dijo que hiciera. Jesús fue obediente. Incluso no en ese momento, en el momento más duro, Jesús fue obediente, en el momento de la cruz. Dijo: Padre, tú sabes cómo me siento, en otras palabras, pero pasa de mí esta copa. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Vemos la obediencia de Jesús al Padre.
Así mismo le estaba hablando Pablo a Timoteo. Tú que has seguido mi conducta, mi doctrina, pero nada de él, sino todo de Cristo. ¿Qué propósito? Sabemos que el propósito de Pablo era llevar el evangelio a los gentiles, igual que el de Timoteo. Amén. Pero tú como creyente, como discípulo, como hijo de Dios, ¿qué propósito tienes? ¿Qué propósito tú tienes? Más allá de llevar el evangelio, o sea, llevar el evangelio de la corona, tú tienes un propósito aquí. Y lo vemos en Primera de Pedro, versículos del 2 al 9. Es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es anunciar a aquel que nos escogió, que nos redimió, con el fin de que el Padre sea glorificado a través del Hijo. Pero tú, como hijo, tienes que ser obediente a eso. ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Estás haciendo lo que el Padre te dijo que hicieras? ¿Estás moldeando el carácter del Hijo? Yo le hablaba a una persona el viernes en la plataforma y se lo decía. Recuerda que muchas personas te están mirando. Muchas personas te están mirando cómo tú te comportas, lo que tú dices, lo que tú hablas. Las personas no están mirándote ya como quién eras, sino como lo que eres ahora y a quién estás representando. ¿Y qué es lo que estás predicando? Entonces, es necesario que tu forma de pensar cambie y que haya una obediencia, no a mí ni lo que digo, sino lo que dice la palabra. Porque lo dijo Jesús. Tiene que haber una obediencia, una sucesión. Amén. Por eso, a veces cuando nuestros líderes, la persona que está en autoridad, los pastores, nos habla, nos instruye, pero aparte de instruirnos, nos regaña a veces por algo eso. Es que algo estamos haciendo mal. Es que no estamos moldeando al Hijo. Es que no estamos caminando conforme al Padre. O sea, conforme a lo que el Padre dijo que como dijo que teníamos que caminar. Jesús nos enseñó todas estas cosas. Estás revelando la asignación por la cual Jesús te salvó. ¿A quién le estás anunciando el Evangelio? ¿Quién moldea tu conducta? ¿Quién moldea tu conducta? Sí, el Espíritu Santo, pero ¿quién moldea tu conducta? Si estás escaso de esta, mira al líder que tienes enfrente y síguele. Imita lo bueno de Cristo que hay en él, así como hizo Timoteo con Pablo. Imita lo bueno que hay de Cristo en él. Amén. Hermano, esta palabra, ¿por qué digo esto? Porque a veces creemos que nuestra forma de pensar es la correcta, y no es así. Nosotros ya no somos dueños de nada, de nuestras vidas, de nada, sino que Jesús es dueño de nosotros. Y nuestra forma de pensar a veces nos lleva a ser lo incorrecto. Y no revelamos el carácter del Hijo por eso, porque estamos todavía con nuestra forma de pensar. El apóstol Pablo dijo: renovar ¿qué? Vuestro entendimiento. No te confundas este Señor. Mira, renueva tu entendimiento. Tienes que ser transformado, tienes que conocer al Hijo, el Hijo te tiene que ser revelado. El que lo ha visto, ahora ha visto al Padre, porque las mismas obras hace. Lo mismo que está haciendo el Hijo es lo que recibe el Padre, lo que le enseñó el Padre. Entonces, así tú tienes que ser obediente con las personas que te guían, que te enseñan.
que te ayudan a moldear el carácter de Cristo. Yo le hablaba a otra persona y cuando él empezó a hablar con la palabra, esa persona entendió lo que le estaba hablando, porque no es lo que yo digo, sino lo que dice la palabra. Y en Timoteo 3:16 lo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No para pensar como tú quieras, ni hacer lo que tú quieras, sino para hacer lo que el Hijo te dijo que hiciera, para moldear el carácter del Hijo, hacer las obras que hizo el Hijo, orar por los perdidos, orar por las almas, orar por el enfermo, orar por los endemoniados. Y aquí se muestra lo que estamos viendo. Sí, ¿qué estamos haciendo que el Padre está viendo nosotros? Porque el Padre cuando nos mira, lo único que ven son sus hijos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo crees tú? Mírate tú. O mírate en el espejo, que es la palabra. Y analízate. Analiza. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me está viendo el Padre? ¿Está diciendo el Padre, este es mi hijo amado? ¿Qué le estás mostrando a las personas que están a tu alrededor? Primero que tienes que hacer es ser obediente a la palabra. La obediencia a Dios a través de la palabra. Si eres obediente a la palabra, obedeces a Dios. Y al Hijo también. Amén. Amén. No somos huérfanos, hermano. Tenemos un Padre que nos ama. Muchas veces decía: Señor, yo metí a mi Padre desafortunadamente, ¿no? Pero decía: Señor, ¿cómo es posible que ¿cómo puedo verte? ¿Cómo te veo si ya no está una figura paterna al lado? Entonces, ahí entra el hombre y la mujer de Dios para tu vida. ¿Qué te dice? Es así. Esto es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero siempre moldeándote a Cristo, no conforme a Él. Porque la gloria es para Dios. Amén. Sino que te dice: estás haciendo esto mal. Ven, vamos a orar. Ven, vamos a leer la palabra. Vamos a predicar el Evangelio. Eso es lo que hace una persona que te guía. Eso es lo que hizo Pablo con Timoteo, Jesús con los apóstoles, con sus hijos. Donde voy, tienen que hacer esto y vayan en mi nombre y hagan esto. No. Vamos, miren cómo se hace. Miren cómo se hace. Eso es lo que enseña un padre a un hijo. No solamente le dice las cosas ya, sino que le enseña cómo debe hacerlo. Jesús lo dijo. Que todo lo que hace lo dio al Padre. Y así los apóstoles hicieron con Jesús. Entonces, sé obediente. Y no... Recuerda que esa persona que Dios te puso al lado para enseñarte, para instruirte, está puesta por algo. Y no tienen el mismo propósito, pero tienen el mismo propósito. Moldear el carácter de Dios. Que se note que tú estás moldeando el carácter de Dios. ¿Cómo? A quienes tú les predicas, nuestro estilo de vida. Amén. Amén. Si el Padre puso el Espíritu de nosotros, está esperando que seamos como el Hijo. Si el Padre nos dio su Espíritu, está esperando que seamos como el Hijo.
están esperando que hagamos las mismas cosas que hizo Elías, y aún mayores. El dijo que haríamos mayores obras que las que él hizo, que actuemos como él, que caminemos como él, que revelemos lo que él reveló, que moldeemos lo que él nos moldeó en otras personas, porque los apóstoles no se quedaron ahí, sino que continúan. Vemos el ejemplo de Pablo y Timoteo. También podemos ver el ejemplo de Eliseo y Elías. Elías y Eliseo. Dice la palabra, no lo busques más, en el libro de Reyes, que Eliseo le servía, estaba honrando a Elías. Y donde quiera que iba Eliseo, iba Elías. O sea, perdón, donde quiera que iba Elías, iba Eliseo. Ahí podemos ver el ejemplo de Moisés y Josué. Pero el mayor ejemplo es Cristo. El mayor ejemplo es Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero que entiendas esta palabra por el Espíritu. O sea, que el Espíritu te revele, ¿no? Esto que te está hablando esta mañana. Que te dé entendimiento. Yo te invito a que te pongas en pie. Conéctate ahí donde estás con Dios. Conéctate con el Padre. No mires para el lado, no mires al hermano que está a tu lado, sino conéctate con el Padre. Amado Padre, gracias Dios. Gracias por tu Hijo, Dios. Gracias por tu Hijo. Gracias por lo que nos has enseñado a través de tu Hijo. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres nuestro Padre. Dios mío, Espíritu Santo, enséñanos a moldear el carácter del Hijo. Enséñanos a moldear lo que tú nos has enseñado. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Si aún el Hijo no se te ha sido revelado, pídele al Padre que te revele al Hijo. Porque así te ama el Padre que no ama a su Hijo. Pídele al Padre que te dé entendimiento de lo que te habló esta mañana, que te abra el entendimiento, que habla tu espíritu. No necesitas pedirle nada a nadie, sino a tu Padre.
Pídeselo a tu padre, habla con tu padre. Habla con tu padre. Mientras sigas viendo a Dios tan lejos, así lo vas a tener. Sino que tu padre está contigo. Y te dio el espíritu de su hijo para que puedas clamar Abba, Padre. Nombre de Jesús. Para eso le ha dado el espíritu de su hijo, para que puedas clamar Abba, papá. Jesús. Oh, oh, ahora. Oh, Padre eterno. Lo que quieres tú. Y y sí, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.